El día de hoy tenemos un mensaje de la palabra, comenzamos una serie en este día que se llama 4 conexiones esenciales, 4 conexiones que necesitamos en nuestra vida cristiana. Dios nos diseñó de tal forma que nos diseñó para estar en relación con otras personas. Desde Génesis 2, Dios dijo que no era bueno, ¿qué cosa? Que el hombre estuviera solo. Dios nos creó para relacionarnos con otras personas. Las relaciones interpersonales es lo que nos da valor, lo que da valor a la vida. Y como cristianos, Dios en la vida cristiana diseñó 4 relaciones importantes que podemos ver en la Escritura. Cuando abrimos la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos 4 tipos de conexiones, de relaciones que Dios tiene para tu vida y para mi vida, para que nosotros crezcamos a la estatura que Dios quiere que lleguemos como hijos de Dios. Y hoy vamos a hablar de que la primera conexión que vemos en la Escritura, que Dios diseñó, es que fue la voluntad de Dios que tú y yo estemos conectados en un grupo grande. En un grupo grande es este grupo, un grupo de más allá de 12 personas, 15 personas, y que juntos podamos alabar a Dios, recibir la palabra de Dios en este grupo grande. La palabra en hebreo, para los que no saben, la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue antes de que Jesús naciera y el Nuevo Testamento después de Cristo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la palabra en hebreo kahal es una palabra que significa asamblea o una reunión grande. Y es una palabra que aparece numerosas veces en el Antiguo Testamento para que el pueblo de Dios sea parte del kahal, de la asamblea de Dios, con un propósito. En el Nuevo Testamento la palabra es la palabra eclesia, iglesia, de donde viene la palabra en español iglesia. La iglesia es la asamblea de aquellos que han sido llamados fuera de los sistemas de valores del mundo para pertenecerle a Dios. Tú y yo somos la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia somos las personas. Dios nos llama a nosotros a ser aquellos que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Salvador, a ser el pueblo de Dios. Tú eres pueblo de Dios. En 1 de Pedro 2, 9 al 10 dice, ustedes son pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas, de una vida en la que no veías el propósito de la vida, el que te llamó de las tinieblas a pertenecer y estar ahora en su luz, que es una luz admirable. Entonces, Dios diseñó que nosotros estuviéramos conectados en una reunión grande. Y vea Deuteronomio 5:22, dice, estas son las palabras que el Señor habló a la asamblea cuando todos estaban reunidos al pie del monte Horeb. En Deuteronomio 5:22 se narra cómo Dios, a través de Moisés, trajo los 10 mandamientos y el libro de la ley, un libro de instrucciones para saber cómo vivir una vida agradable a Dios. ¿Sabe cuál era el primer mandamiento? Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la esclavitud, de una vida sin Dios, de una vida de opresión. ¿A cuántos Dios los sacó de una vida sin Dios, de una vida de oscuridad, de una vida de opresión del pecado, de una vida de desesperanza? Dios hace eso con nuestra vida, nos saca de ahí y nos trae a su luz, a entrar en una identidad de quiénes somos a los ojos de nuestro Creador, que Él no es religión, es nuestro Creador. Y dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de esa tierra de esclavitud. Y dice el primer mandamiento, no tendrás, ¿qué? Otros dioses fuera de mí, porque yo soy el único Dios. Dios nos llama a que Él sea la prioridad de nuestra vida, porque Él hizo la vida. De Él depende nuestra vida. Todos los días en el mundo mueren alrededor de 150,000 personas. Hoy 150,000 personas van a morir. Ayer 150,000 personas murieron. Mañana 150,000 personas van a morir en el mundo. Y la realidad es que no sabemos cuándo va a ser el día en que Dios nos va a llamar a cuentas. Y esa es la importancia de vivir una vida con temor de Dios, con amor hacia Dios, con respeto hacia Dios y ponerlo en primer lugar en nuestro ser. Y Dios dice, no tendrás otros dioses, ni te harás imágenes de dioses, ni te postrarás ante ellos, ni los adorarás, porque yo soy un Dios celoso, yo soy un Dios que soy el único que creó el mundo. ¿Quién de ustedes les gustaría tener una relación con alguien que aman, que les dicen, mira, el lunes vamos a vivir juntos, el lunes te voy a amar, vas a ser mi esposa o mi esposo, pero el martes voy a estar con Juanita, el miércoles voy a estar con Emma, el jueves con Petunia, ¿sí? O a lo mejor te gustaría que te dijera, el martes voy a estar con Juan, el
el miércoles con Pedro, no te gustaría, ¿verdad? Dirías, búscate otra persona. Dios demanda que nosotros que seamos fieles a aquel que nos dio la vida. ¿Por qué? Porque Él lo merece, porque Él no es religión, Él es Dios. Él te dio la vida y al morir vas a dar cuentas a Él de tu vida. Y dice Dios, en esos mandamientos que Dios les dio, les dijo, no usarás mi nombre en vano, no estar usando el nombre de Dios para maldecir o como si fuera un juego sin considerar quién Dios es. Dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, que guardemos un día de descanso para Dios. Y ese día en el antiguo pacto era el sábado, era el último día de la semana. Después de haber trabajado 6 días, el séptimo, descansábamos. Y bajo el nuevo pacto en Cristo vemos precedentes en el Nuevo Testamento que Cristo es el cumplimiento de la ley. Por eso no somos como los adventistas o sabatistas que decimos que tiene que ser el sábado, porque en Hechos 27 vemos a Pablo enseñando el primer día de la semana. 1 Corintios 16:2 vemos que Pablo dice que se levanten sostenimiento financiero para la obra de Dios y para los cristianos que estaban pasando hambre en Jerusalén, cada primer día de la semana, que era el día que se reunían. Ya en Apocalipsis 1:10, el domingo se le conocía como el día del Señor. Y en Romanos 14 dice la Biblia que nadie te juzgue si guardas el primer día de la semana en vez del séptimo día. Pero Dios estableció, y sigue siendo cierto, que Dios espera de ti y de mí. Yo creo que es uno de los 10 mandamientos que como cristianos que amamos a Dios más rompemos. Que no hay un día en la semana que decimos, vamos a descansar, concentrarnos en el Señor, y para nosotros este es nuestro Shabbat, nuestro día de descanso. El domingo, que podemos saber que Dios va a cuidar de nosotros y proveer de nosotros aunque no trabajemos en este día, y saber que venimos juntos como asamblea, como cajal, como eclesía, a adorar a aquel que nos dio la vida. Entonces estaba reunido el pueblo de Dios. En Mateo 19:2, cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que cuando Jesús empezó a predicar la verdad, el arrepentimiento para con Dios, reconciliarnos con Dios, dice, y le siguieron, ¿qué dice Mateo 19:2? ¿Quiénes le siguieron? Grandes multitudes, en Mateo 19:2. Eso es mucha gente, ¿verdad? Y vemos que allí dice que, y los que los sanó allí. Jesús sanó a muchos y les enseñó a todos. ¿Por qué seguían las multitudes a Jesús? Porque tenían en su vida necesidad. Jesús dijo que vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque las vio dispersas y las vio atareadas sin esperanza, como ovejas que no tenían pastor. Y le dijo a los discípulos, oren que Dios mande obreros, porque la mies es mucha, pero los obreros, la cosecha es abundante. Hay mucha necesidad de Dios afuera. ¿Cuántos de ustedes están conscientes que hay una gran necesidad de Dios? Hay tanta gente en nuestro mundo que está buscando salidas falsas. Tanta gente que está en las drogas en nuestras comunidades alrededor de nosotros. Tanta gente que está hundida en la depresión. Tanta gente que está buscando Prozac y otras medicinas para adormecer su ansiedad y poder encontrar una salida sin saber que hay un Dios que te creó para que lo conozcas, que te ama, que eres amado, que Él dio su vida por ti, que hay una eternidad en la que puedes disfrutar gozo y paz en su presencia. Hay necesidad de Dios en nuestro mundo. Nada más voltea, como dice Jesús, ve que los campos están listos. Y Dios quiere que tú y yo seamos parte en levantar esa cosecha para Dios, en traer a otros a Jesús. Qué interesante que en esa reunión grande de las multitudes, ¿qué hizo Jesús? Sanó a muchos. ¿Cuántos de ustedes han sido sanados por el poder de la palabra de Dios en una reunión grande? Un domingo que tú viniste quizá pensando que para qué ibas, que a lo mejor estabas en la depresión, que estabas pensando para qué voy, no tengo ganas, y en medio de venir Dios tenía un mensaje preparado para lo que tu corazón necesitaba. En medio de haber venido, Dios habló a tu corazón a través de un canto, a través de un versículo, a través de algo que el pastor dijo en la palabra de Dios que tocó tu corazón. Y Dios allí, cuando venimos a esta reunión grande, muchas veces Dios sana nuestro corazón, porque la palabra de Dios es poderosa para sanar nuestro corazón. Aquí está todo lo que necesitamos para una vida que agrada a Dios, para la vida y la fe. En Hechos 1:15 dice que por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, de los cristianos, y dice Hechos 1:15, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí.
¿Cuántos? ¿Era un grupo pequeño o era un grupo grande? Un grupo grande. La iglesia, apenas empieza Hechos, el libro de la iglesia, y vemos a la iglesia reunida en un grupo grande. Tú conoces a gente que dice, yo no necesito ir los domingos a la iglesia. Yo no hago mal a nadie. Mientras no haga mal a nadie, mientras me porte bien, esa es la mentalidad de la juventud ahora, ¿para qué necesito ir a la iglesia? Y la realidad es que la iglesia no es venir para portarnos bien, la iglesia es venir para ser conformados, para ser transformados por la palabra de Dios, para ser personas que vivimos el propósito de Dios en su plenitud, que encontramos salvación en Cristo y que lo seguimos y lo obedecemos. No es nada más para portarte bien. Pero hay gente que necesita, que cree que no necesita reunirse. Hay gente que fue lastimada en una iglesia y es triste. Yo creo que lastima el corazón de Dios, porque Dios tiene compasión de nosotros, como cuando Jesús se entristeció sobre Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados con mi palabra. ¿Cuántas veces quise juntarte? Como la gallina junta sus pollitos para protegerlos, darles calor, protección, alimento. Dice, yo quise juntarte y tú no quisiste. Te envié profetas. El corazón de Dios se lastima, y de la misma forma el corazón de Dios se compadece y se entristece cuando hay gente que en una iglesia, teniendo que haber encontrado amor y cuidado, como la gallina junta sus pollitos, encuentran traición, encuentran manipulación. Y eso sucede en todos los ámbitos de la vida, en las familias, en los trabajos, en las iglesias, en las comunidades diversas, porque el ser humano está corrompido, hay pecado donde quiera. Pero sería ridículo y falso decir, por ejemplo, a alguien que le va mal en el matrimonio y que diga, yo no creo jamás en el matrimonio, no hay ni un hombre bueno en el mundo, no hay ni una mujer buena, yo no vuelvo a creer en los doctores porque este doctor me cobró y me dijo que me iba a hacer una apendicitis y nada más me abrió y me cosió y no me sacó nada. Hay gente así, terrible, ¿no? Hay charlatanes. Los doctores, hay doctores malos, pero hay doctores buenos. Y hay esposos malos, pero hay esposos buenos. Y de la misma manera hay iglesias sanas también. Y gracias a Dios, porque esta es una iglesia sana, donde buscamos agradar a Dios, donde buscamos tener transparencia, donde buscamos hacer lo que podamos, aunque no podemos multiplicarlos en 1000, ni saber lo que está pasando en la vida de cada persona. Pero por eso hay otro tipo de conexiones, que la conexión grande no llena esas necesidades, pero que vamos a aprender en las 3 semanas venideras. Pero vemos que estaba reunido un grupo grande de personas. En Hechos 2:1 dice que cuando llegó la fiesta del Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos, ¿en dónde? En un mismo lugar. ¿Era una reunión pequeña o una reunión grande? Una reunión grande, era parte del plan de Dios. El Pentecostés era una fiesta judía. Pente significa 50. Penta es 5, como el pentatlón, como el pentágono tiene 5 lados. Pentecostés es la fiesta de 50. ¿50 qué? 50 días después de la Pascua, donde Israel, la fiesta más importante en Israel, donde celebraban que Dios les rescató de la esclavitud. 50 días después celebraban la cosecha y celebraban que Dios les dio sus instrucciones, su ley. Entonces estaban reunidos los discípulos cristianos de Jesús tras la resurrección de Cristo, y estaban celebrando esta celebración de darle gracias a Dios que Él es nuestro proveedor. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha proveído? Has comido. Déjame decirte que vivimos mejor que reyes en la antigüedad. Si yo te dijera hoy, ¿qué te parecería que tú fueras Carlos V? No el chocolate, sino un rey sacro emperador del Imperio Romano. ¿Qué te parecería si tú fueras, quién es un rey famoso de la antigüedad? Enrique VIII. ¿Qué te cambio por un rey de la antigüedad? ¿Qué haces con un dolorcito de dientes y muelas? ¿Te gustaría ir al dentista del año 1500? No había anestesia. ¿Qué haces cuando no hay sistema de tuberías y no hay para lavarte las manos, de abrir una llavecita y sale el agua limpia? No agua contaminada, ¿no? Cuando quieres ir al baño, aunque seas rey, te tienes que ir afuera a la chocita ya a hacer en el baño entre la tierra, ¿no? Realmente estamos en un mundo donde tenemos... ¿Cuándo alguno de esos reyes podría pedir sushi? ¿Se me antoja sushi? Pues vamos por sushi. ¿Se me antoja pizza de Italia? Vamos a pedir pizza. Se me antoja comida china. Tengo que ir hasta la China. Son mucho de embarcación o de caminar para llegar allá. Imposible.
hoy tenemos a nuestro alcance tantas cosas que vivimos mejor que reyes. No somos ricos, pero vivimos como ricos comparados a muchas personas en África y en otros lugares. Somos muy bendecidos por Dios. ¿Cuántos de nosotros reconocemos esas bendiciones de Dios? Que tenemos un techo, que tenemos vida, que tenemos por la gracia de Dios, no estamos cuadriplégicos, que nos necesitan dar de comer en la boca y limpiar en el baño porque estamos paralizados, como le pasó a Johnny Erickson Strada, una jovencita con un futuro brillante, se aventó un clavado, se pegó en la cabeza, quedó paralizada, cuadriplégica toda su vida. Y en medio de eso encontró el consuelo de Cristo y fue una tremenda mujer de Dios, hablando como uno en medio de una situación tan drástica que no puedes mover nada de tu cuerpo más que solo la cabeza un poquito y la boca, y lo demás está muerto. No puedes, te tienen que cambiar, te tienen que dar de comer en la boca, todo. Y en medio de eso ella habló de cómo Cristo había sido en su vida su fortaleza en medio de sus agonías, y tremenda mujer que guió a miles para Cristo. Pero realmente somos bendecidos. ¿Por qué estaban los creyentes reunidos en el Pentecostés? Porque estaban agradecidos con Dios. ¿Por qué estás aquí hoy? Porque estás agradecido con Dios. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? Por lo que Dios ha hecho. Porque ¿cuántos reconocemos que nuestra vida depende de Dios y que no somos nuestros? Esa es la razón de la reunión grande. En Hechos 2:40 al 41, el Espíritu Santo cayó con poder y llegó por primera vez en la vida de la iglesia, y empezaron a proclamar las maravillas de Dios en idiomas que ellos no habían aprendido, de una forma sobrenatural, un milagro histórico irrepetible, donde la gente empezó a escuchar las maravillas de Dios, y Pedro se paró y empezó a predicar, y dice que con muchas otras razones les exhortaba. Qué interesante que Pedro utilizaba palabras razonables, que utilizaba argumentos para poder guiar a las personas a Jesucristo. Hace tiempo, la semana pasada, en uno de nuestros videos de predicaciones de YouTube, alguien puso: llegué accidentalmente a esta predicación, dice, pero yo soy ateo. Y yo creo que las religiones no son más que la evolución de pensamientos sociológicos, de culturas, y que Dios no existe. Y yo le respondí y le dije: muchas gracias por participar. Me encanta que un ateo haya llegado al sitio y que haya participado. Le dije: muchas gracias por participar. Le dije, y busqué algo en común con él. Le dije: estoy de acuerdo contigo que muchas religiones del mundo son evoluciones sociológicas de pensamientos, de ritos de la fertilidad, de la antigüedad, y que la religión evoluciona. Totalmente de acuerdo, le dije. Pero Dios, eso no niega en lo absoluto la existencia de Dios. Es mucho más razonable creer que hay un Dios por 1001 razones. Es la convicción más sólida, más confiable. Le dije: la ley de la biogénesis, 2 gatitos producen gatitos, 2 perritos producen perritos, la vida produce vida, la no vida no produce vida. Yo nunca he visto que de la nada, ni en observación de miles de años, se pueda ver que la materia produzca vida. Imagínate que de una roca de repente salga una planta sin haber la semilla de una planta. Es imposible. Tiene que haber alguien que creó la vida para que la vida exista. La segunda y tercera ley de la termodinámica, la entropía, que el universo está perdiendo la energía que tuvo desde su creación, y muestra que tuvo un origen el universo, que el Big Bang, que el universo se encuentra en expansión, como decía Einstein, o el telescopio Hubble en 1917 vio que el universo se está expandiendo, mostrando que tuvo un Big Bang, una explosión, y esa explosión es que Dios dijo: sea la vida, ¡bang! Y la vida fue, porque Él es creador de todo. Aún la explosión cámbrica, que es que la gente que cree en la evolución de repente ve que aparecen todas las especies de animales de repente en medio de los estratos de la tierra y de los fósiles. ¿De dónde surgieron de repente todos los animales del mundo? Pues de la creación de Dios. Es mucho más lógico pensar que hay un Dios a pensar que la nada produjo algo, porque la nada produce. Y pude compartirle eso y le dije: muchas gracias por participar, que Dios te bendiga. Tenemos que estar preparados, como dice 1 Pedro 3:15, para dar razón, porque no todos creen en Cristo, no todos creen en Dios. Muchos creen que nos lavaron el cerebro, muchos creen que Dios no existe, muchos creen que esta Biblia es una manipulación de los hombres. Y como cristianos tenemos que equiparnos en la fe para poder dar razón a la gente. Por eso dice que Pedro utilizaba razones y utilizaba las escrituras desde el Antiguo Testamento, mostrándole a estos judíos que Jesús era el Mesías. ¿Y qué decía? Sálvense de esta generación, ¿qué?
perversa. ¿Qué es algo perverso? Algo que se pervierte, algo que se desvía de los propósitos de Dios. Dime si el mundo no está desviado de los propósitos de Dios. Cuando en Nueva York se acaba de pasar una ley que mientras el bebé esté dentro de la madre y no haya nacido, lo pueden abortar aunque sea un día antes de nacer. Un bebé ya formado, con vida, una preciosa vida humana, porque la mujer tiene derecho de elegir sin ninguna consecuencia y puede destruir la vida de un bebé que siente y que sufre. Y están todos aplaudiendo y las mujeres, el derecho de las mujeres y haciendo la ley y firmándola. Dime si no es lo que dice la palabra de Dios. Hay de los que le llaman a lo bueno malo. Me quiero esperar para el matrimonio. Ay, qué anticuado. ¿Eres virgen? Es virgen. Hey, he's a virgin. Y se empiezan a reír porque es un virgen, como si hubiera, ¿y cómo le vas a hacer cuando llegues al matrimonio? ¿Qué si no sabes? Lo que tienes que buscar es la compatibilidad en el noviazgo. Y una vez que eres compatible, haces un pacto y te comprometes y vas a tener vida y la sexualidad va a funcionar, no necesitas practicar. Te la volteo, ¿te gustaría casarte con una mujer bien practicada, tú como hombre? Está muy practicada, tiene mucha experiencia, tuvo 30, pasa por la calle y te dice, mira con ese dormí, con ese también, estaba practicando para ti. ¿Te gustaría? Si no te gusta, pues entonces... No, pues es que hay que practicar. ¿Te gustaría que el esposo de tu hija salga muy practicado? No, pero es diferente. Yo soy yo, él es... No, mi hija, con mi hija no te metas, ¿verdad? Tenemos un doble estándar. Los principios de Dios son básicos. No es porque Dios... Ayer hablamos de la sexualidad. La sexualidad es buena, es maravillosa. Dios la creó, no solo para procrear, la creó para placer, para que haya intimidad y disfrute en el vínculo del matrimonio. Pero Dios no la creó para andar jugando por allá afuera, porque cuando un hombre y una mujer se juntan, existe una gran probabilidad de que nazca un ser humano. Y ese ser humano que nace no es para abortarlo, ese ser humano que nace no es para crecer sin un papá, ese ser humano nace para tener dos padres que comparte la imagen y semejanza de ellos para que lo amen y lo críen en un ambiente de amor. Así de sencillo. Esa es la razón por la cual Dios dijo no lo hagas, porque cuando te unes en la intimidad sexual estás siendo uno con esa persona. Dios es sabio, más sabio que nosotros. Vivimos en una generación pervertida. Yo siento como que soy mujer. Ahora ya no me llamen Pastor Carlos Andrés, ahora me llamen Catherine. Imagínate. Así estamos en ese mundo. Y me insulto. ¿Cómo no me dices ella? Me dices él, me siento, estás haciendo discriminación. A mí dime ella. Imagínate. Así estamos. Esto es hipotético, no se la vayan a creer, por favor. Ahora, hay gente que lucha con eso, sí. Tenemos que tener compasión y amor por la gente que necesita ayuda. Pero eso no significa que eso es algo real. El género lo determina una prueba científica de ADN. Eres hombre o eres mujer. Estamos en una generación pervertida. Este año pasado murieron como 4 raperos famosos con millones de dólares en la número 1 de los charts de música. Y con puras canciones que hablan grosería, las oyes y es un insulto a tu oído, a tu mente leerlo, la letra, la lírica de sus letras. Hablan de la mujer como basura, como un instrumento sexual. Hablan de estar high en la droga. Y son músicas bien pegajosas, están en número 1 en los charts. Cuida que escuchan tus hijos en sus iPads y en sus ¿cómo se llama? En sus celulares, hombre. Cuida. Porque todo eso, dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Hay que cuidar que entre en nuestra mente. Bueno, ¿qué predicaban en la reunión grande? Sálvense de esta perversa generación. Cuando la gente viene aquí el domingo, tú puedes invitar a tus amigos y les hablamos del plan de Dios, del amor de Dios, pero también les hablamos que hay un Dios salvador, que estamos separados de Dios por nuestros pecados, que todos estamos expuestos a un infierno porque estamos separados de la gloria de Dios, y les llamamos a que haya un arrepentimiento del corazón y que se vuelvan a Dios. Eso sucede en la reunión grande. Y dice que así los que recibieron su mensaje en Hechos 2:41 fueron ¿qué? Bautizados. Si no te has bautizado, bautízate. Es un paso de obediencia con Cristo. No significa que ya eres perfecto. Ahora dice, así que los que recibieron su mensaje se incorporaron a la iglesia, pasaron por un año, ya que eran más o menos buenos y dejaron muchas cosas malas, se bautizaron. ¿Dice eso? Dice, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Era un testimonio público de decir, quiero seguir a Cristo, que mi vida cambie.
Y aquel día se unieron a la iglesia, ¿cuántos? 3,000 personas. ¿Cuántas personas hay en esta ciudad? Alrededor de casi 4 millones, en todos los alrededores, Seattle y todos los alrededores metro, hasta el sur, Tacoma. ¿Usted cree que sea poquito, que sea mucho, 3,000 personas que necesitan de Cristo? Si es la voluntad de Dios, Dios puede hacer eso con muchas iglesias. Hay muchas iglesias que están haciendo la obra de Dios. Gloria a Dios por esas iglesias que son fieles, sobre todo las que tienen sana doctrina. Pero nosotros tenemos una meta como iglesia, por eso vamos a ir al teatro, de seguir alcanzando a nuestros vecinos y amigos para Cristo, y tú puedes ser parte en eso, de invitar a otros para Cristo, para que vengan a conocer al Señor. En Hechos 2:46 dice que todos los días la iglesia se reunía, ¿en dónde? En el templo y en las casas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Un grupo grande y un grupo pequeño. ¿Verdad que como iglesia estamos parecidos o no? Solo hay 2 actividades en Iglesia Vida. No tenemos reunión de varones, reunión de la femenil, la varonil, la juvenil. ¿Se han escuchado? Viernes de velada de oración, sábado de evangelismo. Hay iglesias que todos los días de la semana hay actividades. Y si les funciona y si es algo que están cumpliendo la voluntad de Dios, gloria a Dios por esas iglesias. Pero nosotros, nuestro propósito es que tú estés enfocado en 2 cosas. Un grupo grande y un grupo pequeño entre semana. Que estés creciendo, recibiendo la palabra de Dios y entre semana abriendo tu Biblia, porque ahorita no hemos abierto la Biblia, aunque está en las pantallas, pero en la semana abrimos la Biblia y vemos qué dice Primera de Pedro capítulo 1, lean el versículo 17. ¿Qué creen que significa esta palabra? ¿Cómo se aplica eso en nuestra vida? Esa es la importancia de un grupo pequeño. Bueno, ¿cuál es el propósito de la reunión grande? Vamos a ver algunos aspectos. En la Biblia se ve un sacerdote de Dios que se llamaba Esdras. Y en el libro de Esdras, precisamente, Esdras 7:10, dice, Esdras se había dedicado, ¿qué dice? Parcialmente, hablando de eso, no se había dedicado medio tiempo, sino por completo. ¿A qué? A estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas al pueblo. Los preceptos son lineamientos, reglas que te ayudan a vivir una vida buena, una vida abundante. La Biblia tiene sabiduría para tu relación matrimonial, para la relación con nuestros hijos, para cómo ser personas productivas en nuestro trabajo, para cómo prever y ahorrar para el futuro, para cómo ser personas que somos personas de palabra y cumplimos nuestra palabra, cómo tener gracia delante de la gente y delante de los ojos de Dios. El libro de Proverbios y las cartas de Pablo y la Escritura está llena de consejos para tu éxito y mi éxito como hijos de Dios. Amén. Entonces Esdras se había dedicado a estudiar la ley del Señor. Esto es lo que yo hice. Dediqué tiempo en oración y estudiar este tema del grupo grande en la Escritura para poder compartirle a ustedes como pueblo de Dios qué es lo que Dios dice de ese tema para todos nosotros. Y porque es importante esa conexión, esa reunión, que estemos conectados, así como un cable conectado, que estemos conectados cada semana en una reunión grande. Por eso dice Hebreos, no nos dejemos de congregar. En Nehemías 8:3-6, Esdras y Nehemías fueron contemporáneos y Nehemías habla del sacerdote Esdras y dice que Esdras leyó la ley de Dios desde la mañana hasta el mediodía en la plaza, y nosotros a veces no aguantamos una hora, ¿verdad? Pero él la leyó por horas. Ahora, ¿por qué la leyó? Porque el pueblo habían sido llevados cautivos por haberse alejado de Dios. Estuvieron cautivos en una nación extranjera, perdieron sus casas, sus familias, y habían pasado 70 años en Babilonia, y por fin pudieron regresar. Algunos se quedaron en Persia, y en medio de todo eso el pueblo había comprendido algo, que la palabra de Dios y sus leyes no son para quitarte la diversión de la vida. No es un Dios que te quiere prohibir cosas. Dios no es un Dios que te dice, no tengas relaciones antes de casarte, no escuches esa música, no vayas a esos lugares, no te juntes con esas personas, estoy enojado. No, Dios no es así. Dios, su palabra es una lámpara que alumbra nuestros pies. Y lo que Él nos dice que no hagamos y lo que Él nos dice que hagamos es porque Él creó la vida y Él sabe que cuando tú haces esas cosas y yo hago esas cosas, nos guarda del mal. Nos ayuda a tomar buenas decisiones, nos ayuda a tener paz, nos ayuda a ser felices. Y el pueblo estaba atento diciendo, no queremos regarla otra vez. Y Esdras se paró y leyó la ley de Dios desde la mañana hasta el mediodía en la plaza. ¿Y era una reunión grande o pequeña? Todo el pueblo estaba, ¿qué dice? Así como ustedes ahorita,
muy atentos a la lectura del libro de la ley. Abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor. Ustedes se acuerdan que dice, vamos a leer nuestro texto del día. ¿Y qué hacen ustedes? Muchas veces nos ponemos de pie, ¿verdad? Las iglesias rusas dice, vamos a orar, y todos se paran. Es su manera de mostrar para ellos solemnidad ante Dios, respeto. Entonces Esdras bendijo al Señor y todo el pueblo, que dice, levantando las manos, era una forma de querer tocar a Dios en el cielo y decir Dios. Es una forma cultural de conectarse con Dios. Por eso dice 1 Timoteo, mando a los hombres en todo lugar que levanten manos santas. Y depende de la tradición cristiana en la que hemos crecido, algunos levantan las manos, otros no, pero es algo hermoso y es algo personal y es algo que uno puede hacer para buscar conectarse con Dios. Entonces Esdras bendijo al Señor y levantando las manos, el pueblo, ¿qué respondió? Amén y amén, así lo haremos, así lo haremos. ¿Y luego qué hizo el pueblo? Adoraron al Señor. ¿Cuántos de ustedes adoraron a Dios hoy con los cantos? Es lo que hacemos, adorar a Dios. ¿Cuántos de ustedes están emocionados? Dicen, quiero ir a la iglesia porque tengo ganas de en la alabanza alabar al Señor. Tengo ganas de ir al Señor y darle las gracias por lo que Él ha hecho. Y dice, los levitas le explicaban la ley. Los levitas eran de una tribu de Israel que se llamaba los descendientes de Leví, uno de los hijos de Jacob, los levitas. Dios los había apartado para servir de tiempo completo en el ministerio, a esa tribu. Y dice, les explicaban la ley al pueblo. Hago esto cada domingo, ¿verdad? Cuando alguien más predica aquí, Marco, Fernando, David, alguien predica, leemos la Biblia y ¿qué hacemos? La explicamos, como Esdras, que había dedicado su corazón. Dice el verso 8, ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. ¿Cuántas veces has venido aquí los domingos y has leído un pasaje y después del mensaje dices, ya le entiendo? Entiendo lo que significa este verso. Qué interesante cómo se aplica, ¿no? Y eso es lo que hacían los levitas. Hacían que el pueblo comprendiera su lectura. Esa es la ventaja de venir los domingos, que se explica la palabra de Dios para que tú la puedas vivir. ¿Y qué hizo la gente? Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. ¿Alguna vez Dios ha tocado tu corazón a través de un mensaje de la palabra que te hace llorar? Y dices, ¿y por qué te hace llorar? Porque tu corazón, nuestro corazón es conmovido. Y nos damos cuenta, ya sea que estamos mal y hay algo que corregir delante de Dios, ¿a poco no? O nos damos cuenta que necesitamos, que tenemos un Dios muy grande que ha sido misericordioso con nosotros a pesar de nuestras metidas de pata y nuestros errores y nuestra negligencia y nuestra ingratitud. Y eso conmueve nuestro corazón, le decimos, Señor, eres tan lindo, gracias Dios. Ha habido momentos en que estás pasando una situación difícil, donde crees que no hay salida y de repente escuchas un pasaje que dice, yo soy tu sustentador, echa toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y escuchamos eso y Dios toca nuestro corazón a través de la palabra. Y eso es lo que sucede en una reunión grande. ¿Cómo puedes participar en el grupo grande? Bueno, hay 6 cosas, rápidamente vamos a ver, las 6 cosas que podemos hacer al venir aquí los domingos. Número 1, adorar a Dios. ¿Para qué venimos aquí? ¿A quién venimos a agradar? ¿Quién es la audiencia principal de cuando estos músicos tocan? Escuché, alguien puso ahí en Facebook, me gustó, creo que anoche lo vi, que decía, Dios no nos llamó a ser estrellas de la alabanza, sino a ser servidores suyos, alguna cosa así, que es cierto, ese es el corazón de nuestro grupo de alabanza. No es brillar el grupo de alabanza, sino es que brille Jesucristo, sino es que adorarle a Él porque Él es digno, porque Él es bueno. Y como iglesia, la audiencia de este día, para quien tú y yo venimos aquí hoy, es para agradar al Rey, para alabarlo a Él. Él es nuestro número 1. Y vemos varias palabras en la Escritura de alabar, por ejemplo, aleluya, que significa exaltar, cajar. Hay varias palabras en el hebreo y esas palabras dicen exaltar, engrandecer, o sea, mostrar su grandeza, lo grande que Él es, contar lo que Él ha hecho. Para eso estamos aquí, esa es la adoración, la alabanza. Adoramos a Dios por lo que Él es, porque Él lo merece. Lo alabamos por lo que Él ha hecho. Y el Salmo 34:1 dice el rey David, bendeciré al Señor en todo tiempo. No solo cuando venimos aquí el domingo, pero al venir al domingo es precioso porque se unen 250 voces en este edificio para poder exaltar al Rey. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca.
Entonces, cuando vienes aquí, adora a Dios. ¿Cuántos de ustedes reflexionan las palabras que estamos cantando cuando están en las pantallas? Es muy importante, por ejemplo, ahorita cantábamos Hay libertad, ¿no? Rompió mis cadenas. ¿Cuánta gente estaba atada a adicciones, a la depresión, a un espíritu de amargura, a un corazón amargado? ¿Cuántos de nosotros estábamos atados a cadenas que Dios nos ayudó a enseñar a perdonar, a reconciliarnos con gente que necesitábamos pedir perdón? Al saber que ahora somos hijos de Dios, hija de Dios, que somos libres en Él y podemos decir, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, porque todos nosotros tenemos maldad en nuestro corazón que Dios ha perdonado. Y el Señor no se acuerda más y te dice, eres mi hija, eres mi hijo. Como el hijo pródigo que gastó todo entre prostitutas y el dinero de su papá y renunció a su papá. Y cuando vino arrepentido dijo, ¿qué hago aquí comiendo de los cerdos, la comida de los cerdos, cuando tengo un papá que me ama allá y donde hay comida en su casa? Y lo que hizo es que regresó. Es lo que algunos han experimentado. Nunca, nunca es lindo apartarse de Dios. El pecado es seductor. El pecado apela a nosotros porque hay algo que nos llama la atención de Él, que creemos que ahí vamos a encontrar algo bueno. Y cuando mordemos la fruta prohibida, el pecado, y nos alejamos de Dios, nos damos cuenta que no hay nada más que una cachetada, un golpe, y dolor. El pecado trae dolor. Pero qué lindo que hay un padre que te dice, hey, vuelve a casa. Y que puedes regresar al Señor y encontrar reconciliación. Y por eso le adoramos, exaltamos, lo engrandecemos. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Hay que reflexionar en las palabras que cantamos. Mire lo que dice el Salmo 103, 1 al 4. David se lo dice a sí mismo. A veces nosotros tenemos que tener una plática seria con nosotros mismos. ¿Alguna vez te has dado cuenta o te has cachado que la regaste? Que le fallaste a Dios, que has perdido tu tiempo por allá afuera en cosas que no valen la pena y te da ganas de darte una cachetada a ti mismo y dices, pero ¿por qué fallo? ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? Agarra la onda, ya cambia, ¿no? Bendice alma mía, se lo dice a sí mismo, hey, alma mía, hey, Carlos Andrés, y tú llámate tu nombre. Bendice al Señor y bendiga todo mi ser su nombre santo, apartado de toda la basura y el mal que a veces hay en mi corazón. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué dice eso? Porque somos bien olvidadizos con las bendiciones de Dios. A veces podemos clamar a Dios, Señor, por favor, sáname de esta situación. Señor, por favor, tráeme a un marido, tráeme a una marida, no, ¿verdad? A una esposa. Señor, ayúdame con mis papeles, Señor. Ay, es que si me dieran los papeles y ya tuviera mi social bueno y ya pudiera. Señor, por favor, ayúdame, clama. Y de repente el Señor hace un milagro en tu vida, te concede la petición del corazón. ¿Y cuántos de ustedes se la pasan alabando a Dios? Dios bendito sea tu nombre. A lo mejor lo hacemos un momento, ¿no? Y ya se nos olvida y, ok, next. ¿Cuál es la siguiente petición para estar ahí duro y duro con Dios, verdad? Que me la dé. Y se nos olvida, clamamos y clamamos, pero no somos tan agradecidos. Y cuando hay problemas decimos, ay, ¿dónde está Dios en estos momentos? Y se nos olvida cuántas veces Dios nos ha sacado de problemas y broncas y faltas y cuánto Él nos ha perdonado. ¿No es cierto, iglesia? Entonces, dice, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Para qué venimos a la iglesia aquí? Para bendecir nuestra alma al Señor. Para no olvidarnos las cosas que Él ha hecho. No olvidar sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades y pecados. Agradecer a Dios lo que nos ha perdonado. Que cada domingo que venimos a la iglesia, Dios tiene un mensaje para nosotros. Porque cada porción de su palabra es relevante a tu vida y a mi vida. Entonces, ¿qué hay que tener? Oídos dispuestos, un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios quiere hablarte, manos y pies dispuestas, manos para hacer la voluntad de Dios, pies para ir en la dirección que Dios quiere que vayamos. Muchas veces en los evangelios, cuando Jesús enseñaba, en Marcos 4:9 decía, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Que oiga. Si Dios está hablando y estás fallando en la adoración o estás fallando en congregarte en el grupo grande o lo tomas como algo sin importancia, el que tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, en Mateo 13:15 dice, el corazón de este pueblo está endurecido. Sus oídos no pueden oír y se han cerrado los ojos para no ver. Así su corazón no entiende y no se vuelven a mí. ¿Para qué? ¿Qué quiere Dios hacer con su palabra en tu vida?
sanarte. Pero ¿por qué no nos dejamos ser sanados por Dios muchas veces? Porque tenemos un corazón, ¿qué? Endurecido. Oídos tapados por el pecado, para solo lo que nosotros queremos escuchar. Ojos cegados por el pecado. Dios quiere que tengamos un corazón dispuesto. Ahora, una manera de tener un corazón dispuesto es tomando notas que facilitan la reflexión y la aplicación. Esto es un hábito muy personal, pero hay gente en nuestra iglesia que lo hace. Yo recuerdo en el seminario, cuando estaba en Texas, en el seminario en Fort Worth, Texas, teníamos capilla una vez a la semana, invitaban a predicadores muy usados por Dios y profesores a veces del seminario, y siempre llevaba mi libreta, y cuando predicaban tomaba notas que me servían muchísimo. Recuerdo cuando vino hace poco 2 pastores muy usados por Dios en Norteamérica, a una conferencia que se llama Catalyst One Day en Seattle. Cada año vienen, y fuimos Lester y yo y ¿quién fue? La hermana Celia, fuimos con Gonzalo, exacto, fuimos a tomar notas y era maravilloso tomar las notas y descubrir lo que estabas aprendiendo. Cuando escribes, solo se nos recordamos 3% de lo que escuchamos, se nos olvida, pero cuando escribes se queda mucho más. Y la ventaja es que después te encuentras tus notas y lo checas y dices, esto está re bueno, sí es cierto, esto lo necesito en mi vida. Entonces te animo, como iglesia podemos cambiar la cultura de que traigas una libretita, o puedes tomar notas en tu celular si tú quieres, nada más no vayas a estar chateando con la tía, no en Facebook, notas en un lugar para notas, o escribir con una pluma, tomando notas que facilitan la reflexión y la aplicación. Por ejemplo, ahorita escuchamos la importancia de adorar a Dios, de no olvidar sus beneficios. Y tú puedes tomar una nota: necesito venir con un corazón listo para reflexionar en las letras de los cantos y de corazón exaltar y engrandecer a Dios, no olvidando lo que Él ha hecho por mí. Por ejemplo, una nota, ¿no? Tenemos que, en la reunión grande los domingos, puedo adorar a Dios, puedo venir con un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para mí, puedo tomar notas que faciliten la reflexión y la aplicación. Bueno, ¿qué podemos hacer los domingos también? Invitar a otros a venir. Últimamente hemos tenido como 30, de 22 a 30 invitados cada mes. Qué lindo, ¿verdad? Que cada domingo hay a veces 8 personas nuevas, 6 personas nuevas que vinieron a nuestra iglesia. ¿Cuántos se alegran por eso? Es una bendición. ¿Por qué? ¿Por qué nos alegramos? Porque Dios ha cambiado nuestra vida y queremos que la gente conozca a Cristo. Invitando a otros a venir. Quiero que pienses ahorita mismo piensa. ¿Quién está cercano a tu vida que podrías invitar a venir a la iglesia? ¿Sabes que el día de ayer tuvimos una conferencia? Mira, vamos a ver un pasaje que dice en Juan 1:35. Dice: Juan el Bautista estaba con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús dijo, ¿qué hizo Juan el Bautista cuando vio a Jesús? Aquí tienen al Cordero de Dios, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo. Ahora, es lo mismo que tú y yo podemos hacer. Con la gente que conocemos, decir: mira, Cristo Jesús cambió mi vida. Yo me congrego en una iglesia y me ha ayudado mucho a conocer de Dios en su palabra. ¿Qué estás haciendo? Apuntando a la gente a Cristo, a Dios. Dice: cuando le oyeron decir esto, ¿qué hicieron estos discípulos de Juan el Bautista? Siguieron a Jesús. A ver, vamos a averiguar si es cierto esto, ¿no? Haz de cuenta que tú le dices: pues te invito a la iglesia, y vienen a la iglesia a ver si es cierto, ¿no? Cuando Jesús volteó y al ver que los seguían les preguntó: ¿qué buscan? Perdón que se cortó allí. Y él le dijo: ¿dónde moras? ¿Dónde habitas? Y Jesús les contestó en el verso 39: vengan a ver. Y eso tú puedes hacer. Oye, pero ¿cómo cambiaste? ¿Y cómo mejoró? ¿Y por qué ha resultado mejor tu matrimonio? ¿O por qué te ve una persona que Dios te ha bendecido? ¿Cómo puedes tener paz en medio de esas circunstancias difíciles? ¿Qué le puedes decir? Ven a ver, te invito el domingo, ¿sí? Les contestó Jesús. Ellos fueron y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con Jesús. ¿No sería maravilloso que invitemos a una persona que tú conoces, que viene a ver el domingo que viene y que desde entonces se queda con nosotros a caminar con Cristo? ¿A poco no? No los veo muy convencidos. ¿Sería maravilloso o no sería maravilloso? Y uno de ellos se llamaba Andrés. Y Andrés, ¿qué hizo? Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: ¿vienes a la iglesia? Y le dijo: Simón, yo voy.
Y llegó Pedro y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y luego, ¿qué hizo? Lo llevó a Jesús. Entonces fíjate, Juan el Bautista les dijo, aquí Jesús, él es el Cordero. Andrés siguió a Jesús y cuando lo encontró y vio que él era el Mesías, trajo a su hermano. Una persona trajo a otra, otra trajo a otra, se fijan. Y así estamos en nuestra iglesia. Ya lo hemos mostrado muchas veces. Estaba nuestra hermana Gaby y Arturo en su boda, invitaron a Sergio y Celia. Tenían un año diciéndole a Sergio y Celia, vengan a la iglesia. Y dijeron, ay si no es una iglesia católica, nos da miedo ir. Como mucha gente le da miedo porque hay sectas y falsas doctrinas. Y llegaron y les encantó, Dios tocó su corazón en la boda el sábado, para el domingo estaban en la iglesia, ya no faltaron y ahorita nuestra hermana son la pareja que están a cargo del ministerio de bienvenida y del centro de conexión. Dios ha hecho un cambio hermoso en sus vidas y creo que Gaby también invitó a Rosy y Juanita, que eran amigas desde la infancia y son unas personas muy lindas, activas en nuestra iglesia. Pero para esto Ricardo y Alba habían invitado a Gaby a la iglesia hace mucho tiempo, ¿no? Entonces una persona invitó a otra, que invitó a otra, que invitó a otra, que invitó a otra, y nos alegramos porque han caminado con Dios, porque Dios ha restaurado familias enteras y vidas enteras para su gloria. No es lo mismo, hay un antes y un después con Cristo. Tu vida no es lo mismo una vez que encuentras a Cristo. Mira, la gente va a venir a Cristo cuando les hables de Él. La gente que vendrá a tu iglesia es porque tú le hablaste bien de tu iglesia. El mejor anuncio eres tú. ¿Saben lo que pasó ayer en la conferencia matrimonial? David nos ayudó a poner una publicidad en redes sociales del video. ¿Lo vieron de la conferencia matrimonial? ¿Sí lo vieron? Entonces ese video fue visto con casi 3,000 personas. Y ese video visto por casi 3,000 personas... aquí está Lester y Marisol, por cierto, que se casaron hace 2 semanas. Denle un aplauso otra vez. Bueno, ya se agachó la cabeza porque está Marco, también anda de novio así con Daza, así que también nos alegramos mucho. Un aplauso. Ya lo andan, es que aquí ellos juegan la competencia a ver quién se casaba primero, ya te ganaron, pero no dijo, no me quedo atrás, y luego agarró novia. Bueno, Lester y Marisol invitaron unas amistades de ellos, que en el cumpleaños de Marisol nos invitaron y fuimos un ratito y son unos vecinos muy lindas personas, amigos muy lindas personas y muy católicos ellos, con dudas de la fe cristiana, pero pude como pastor, como cristiano, no como pastor, yo no soy pastor de ellos, yo empecé a platicarles del Señor en casa de Marisol y saben que cuando vieron el anuncio en Facebook, que vieron casi 3,000 personas y le dijeron a Marisol, oye, esa conferencia matrimonial va a ser, esa es tu iglesia, ¿verdad? Y le dijo, sí, y vinieron y trajeron a otra pareja y ayer estuvieron esas 2 parejas allí. Así que, ahora fíjate, 3,000 personas vieron el video. ¿Quiénes vinieron? Vino una pareja que ya conoce a alguien de la iglesia, que le ha hablado bien de la iglesia. Eso es tu labor y mi labor. ¿Cómo vamos a llenar el teatro el 24 de marzo y el 21 de abril y algún día ser una iglesia fuerte, misionera, que envía personas a plantar iglesias en el sur o en el norte? ¿Cómo vamos a hacer eso? Creciendo, siguiendo la visión que Dios nos ha dado como iglesia. Todos los días, los domingos, allá hay tarjetas de la iglesia. Llévate 3, 5 y repártelas entre semana a gente que tú conoces. Invita a otros. El mejor anuncio de Cristo y que sigamos la misión que Cristo nos ha dado de hacer discípulos de Cristo, eres tú. Tú eres esa. Yo les aseguro que ahorita aquí hay gente que nunca le ha recomendado a nadie esta iglesia. Hay muchos que sí lo han hecho, pero hay gente aquí que nunca lo ha hecho. Y la pregunta es, ¿has encontrado bendición en esta iglesia? ¿Has encontrado conexión con Dios? ¿Has encontrado crecimiento en tu vida espiritual? Comparado a otras iglesias que has estado, ¿has encontrado una diferencia de una iglesia sana? Eso tiene que ser anunciado. ¿Cómo podemos participar? Invitando a otros. Entonces, número 1, adorando. Número 2, ¿cómo más podemos participar además de adorar? Con un oído dispuesto a escuchar lo que Dios tiene. Tercero, tomando notas. Cuarto, invitando a otros. Estamos terminando. Quinto, contribuyendo financieramente. Es importante corresponder a Dios porque las finanzas nos cuestan, son parte de nuestra adoración a Dios. Es muy fácil decirle a Dios, Dios, te adoro y te amo con mis labios,
Pero si no le doy a Dios mi tiempo, mis talentos y mis recursos, realmente no amo a Dios. Las finanzas son parte esencial de la vida cristiana. Mira lo que dice Malaquías 3:10. Este fue un plan de Dios en el antiguo pacto. Dios estableció el diezmo. Es un tema controversial porque muchos dicen en el Nuevo Testamento el diezmo no es para el Nuevo Testamento. Y sí, tienes razón que en el Nuevo Testamento no es una ley, aunque Jesús sí dice: fariseos, hipócritas que diezman la 10ª parte aún de las plantitas más chiquitas, se ponen a cuentas con Dios dándole la 10ª parte, pero dice se olvidan de lo más importante que es el amor y la misericordia. Y Jesús dice, eso deberían haber seguido haciendo sin descuidar el amor y la misericordia. O sea, Jesús mismo apoyó el diezmo, y el diezmo existió desde antes de la ley, en el tiempo de Abraham. Antes de Moisés vemos a Abraham diezmando. El diezmo es un principio de Dios. Y en el Nuevo Testamento es más allá del diezmo, es dar conforme Dios te ha prosperado, conforme Dios ha puesto en tu corazón, pero siendo correspondiente. Si yo gano $2,000 y le doy a Dios $20 al mes, eso no es ser correspondiente con Dios. Eso le estoy dando a Dios lo que me sobra, le estoy dando a Dios algo por compromiso. Dice Malaquías 3:10, traigan todo el diezmo. ¿Por qué sabe que todo el diezmo? Porque si tengo 1,000 kilos de harina, de trigo, ¿cuánto le corresponde a Dios? ¿Qué es el diezmo? La 10ª parte. Si yo tengo 1,000 kilos si yo tengo 1 tonelada, 1,000 kilos de trigo, ¿cuánto le corresponde a Dios? 100 kilos, ¿verdad? 100 kilos le corresponden a Dios. Si yo le doy a Dios solo 20 kilos, ¿eso es el diezmo? Eso no es el diezmo. Y yo sé que es difícil, que es un concepto difícil de entender, pero Dios lo instituyó. ¿Para qué dice? Para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto. Es algo que Dios te dice, ponme a prueba, dice el Señor. Si no, les abriré, ¿qué? Las ventanas del cielo y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Cómo vamos a pagar, por ejemplo, un líder de alabanza que dejó su trabajo en Houston, que estudió una carrera, que pudo estar tocando con Luis Miguel y con otros músicos famosos? Ahí, como lo ven, él tocó con Cristian Castro, ¿se acuerda? Por el pollito, el hijo de Verónica Castro. Bueno, él tocó con con Cristian Castro, y tiene amigos que es el trombonista de Luis Miguel, gente que está, el bajista de Juan Gabriel, son amigos de Lester, porque él pudo hacer una carrera en el ambiente artístico. Y cuando lo conocimos, él estaba en Houston y él viajaba por todo Estados Unidos porque Dios lo llamó al ministerio. ¿Y cómo crees que yo le diría, vente Lester y tú allá te las arreglas? No, hay que sostenerlo porque es bíblico. David y Kelsey, una pareja que tienen su carrera universitaria. Y teníamos 1 año y medio orando por que Dios trajera líderes de jóvenes y de redes sociales. ¿Qué crees que le digo? Deja todo y ahí a ver tú cómo alimentas tu bebé, Dios proveerá. No, y todo el día estoy trabajando con él, estamos hablando uno a uno, pasamos tiempos muy hermosos de alimentarnos en el ministerio, y el hermano está dedicando horas y horas todos los días. Eso es un trabajo de tiempo completo, no le estamos pagando lo que se merecen. Ahorita hay una casa que les están ayudando y que sin esa casa pues Dios proveerá, hay que estar orando. Tenemos que sostener la obra de Dios, es nuestra responsabilidad. Hay que empezar a enseñar a la iglesia de Dios que sostener la iglesia y sostener misioneros es la responsabilidad del cristiano. Y es algo que yo hago. Yo como pastor, yo no me llevo los diezmos a la casa, yo no toco el dinero de la iglesia. Mi esposa y yo damos y somos de las familias, una de las familias más comprometidas en la iglesia, porque hemos visto que es parte esencial de la vida cristiana y que Dios bendice al dador alegre. Es parte de la vida cristiana. Yo te reto a que pruebes a Dios. Como pastor oigo todo el tiempo testimonios. Yo no creía en el diezmo, hermano, y me daba miedo y se me hacía que no. Dice, pero aprendimos a diezmar y hermano, hemos visto la mano de Dios. Te lo digo en serio. Testimonio tras testimonio, tras testimonio, tras testimonio. ¿Alguno de ustedes ha experimentado eso? Levante la mano si lo ha experimentado. Levante la mano sin pena si lo ha experimentado. No le digo que levanten la mano todos, los que lo han experimentado. Bueno, esos son los que diezman. Los demás no han aprendido a diezmar. En serio. Y eso es parte esencial de la vida cristiana. Yo sé que en nuestra iglesia tenemos personas que dan $10, $20 al mes. Y tenemos personas que dan $1,000 al mes. Porque tienen un corazón para Dios. Y si eso es un área en la que fallas, algo que tú puedes hacer en la reunión corporativa es aprender a dar, porque es parte de la adoración. Mira, cuando el pueblo de Dios juntó dinero para construir el templo, dice, Señor, decía David, léalo conmigo, Señor, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Dios nuestro, todas estas riquezas que hemos dado para construirte un templo, en realidad
te pertenecen ¿a quién? A ti. ¿A quién le pertenece mi dinero? ¿A quién le pertenece tu dinero? ¿A quién? A Dios. Yo estoy consciente que todo lo que Dios me da por su gracia es de Él, no es mío. Son tuyas. Tú nos diste todo y ahora solo te regresamos lo que de ti habíamos recibido. Eso es ser fieles con Dios. Y por último, ¿cómo más podemos ser partes? Dijimos que al venir a la iglesia domingo a domingo, todos necesitamos estar conectados en un grupo ¿qué? Grande. ¿Qué es lo que hacemos en el grupo grande? Número 1, adoramos a Dios. Número 2, tenemos un corazón, unos oídos dispuestos a lo que Dios va a hablar a nuestro corazón. Perdonar, sanar un área que tenemos que sanar, entregarle a Dios un área que tenemos que entregarle. Cuarto lugar, podemos participar tomando notas. Y en la adoración podemos participar si queremos levantando nuestras manos, cantando, no nada más quedarnos parados viendo la letra. Hay muchos que ese es un área que Dios te está hablando. No es nada más que te pares y veas la letra. Piensa en la letra y dísela a Dios. Participa en la alabanza. Pero también podemos participar a Dios invitando a otros, domingo a domingo. Y podemos participar en la reunión grande, ¿cómo? Contribuyendo financieramente a la visión y a las metas que Dios nos ha dado como iglesia. Y 6, sirviendo y participando en un ministerio. ¿Qué dice Mateo 9:36? Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Está así el mundo o no? Dijo entonces a sus discípulos, ciertamente la cosecha, las necesidades de tus vecinos, de tus familiares, de la gente a nuestro alrededor, de nuestra comunidad, son muchas las necesidades. Y los que están dispuestos a leer la palabra, a amar a Dios, a conocer a Dios y vivir para Dios y alcanzarlos y servirles y hablarles de Dios, son pocos. Por eso, ¿qué debemos hacer como iglesia? Pidan ustedes al dueño de la cosecha, Señor, despierta entre tu pueblo hombres y mujeres de Dios que vivan para ti, que conozcan tu poder y que alcancen a los que no te conocen. Esa es nuestra oración, que mande obreros a recogerla. Dice Pedro, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Algunos sirven el café, otros dan la bienvenida, otros están en seguridad, otros cuidan un bebé para que no estemos aquí distraídos con bebés que lloran, otros están alabando al Señor, otros están enseñando a nuestros hijos. Es la multiforme gracia de Dios, la gracia de Dios distribuida en diversas formas en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, Dios nos ha dado dones y somos un cuerpo en Cristo, somos un equipo con una visión como iglesia. Hay que seguir adelante a lo que Dios tiene. Tú eres parte de esa visión. Descubre tu don, sírvele a Dios. Necesitas estar conectado en una reunión grande, ser fiel a Dios, separar un día a la semana en el que dice, Señor, el domingo es tu día. Es un día en el que vamos a confiar en ti, que tú suplirás. Te vamos a ir a adorar a Dios como familia a la iglesia. Vamos a hablar de lo que aprendimos en la iglesia, en el coche, cuando vamos a comer y disfrutar como familia y darte gracias porque nos permitiste trabajar la semana y venimos este día a apartar esto con otros hermanos, a adorarte a ti, Señor, porque tú eres el motivo de esta reunión cada domingo. Amén.